En este presente video vamos a estudiar exclusivamente a los vectores unitarios, cómo un vector se puede escribir en función de estos vectores unitarios y para qué nos sirven estos vectores unitarios. Entonces vamos a empezar de acá de la figura ya que nos están proponiendo y empezaremos primero analizando al mismo vector unitario en el plano. Entonces para ello tenemos lo siguiente. Tenemos el eje de coordenadas x y sobre este eje de coordenadas x y voy a graficar a los vectores unitarios. Como ven, cada cuadrito representa una unidad, entonces en el primer cuadrito lo que voy a hacer es graficar al vector unitario que va en el eje horizontal, es decir, de esta manera. Primero graficaremos en el eje horizontal, solo en el primer cuadrito, y luego graficamos en el eje vertical. Entonces, como vemos, acá ya tenemos un vector que está en el eje horizontal y un vector que está en el eje vertical. A este vector que está en el eje horizontal lo representamos como una y minúscula, es decir, de esta manera. El que está en el eje vertical le representamos por un j minúscula. Lo que vamos a hacer a continuación es hallar sus coordenadas para este vector que hemos puesto acá, que se llama y para este vector de acá. Entonces observe, cada cuadrito representa una unidad. El tamaño de este pequeño cuadrito es igual a una unidad, ya sea en el eje horizontal y en el eje vertical. La coordenada para este vector pequeño sería y. Primero se escribe en el eje horizontal x, que vendría a ser una unidad, de ser 1. Fíjese, desde acá hasta acá vale 1, por lo mismo que cada cuadrito es igual a 1. Entonces colocamos ahí primero el eje x. 1, en el eje vertical, fíjense que este vector de acá no tiene coordenadas. Está en el eje horizontal solamente. Vale 1. En el eje vertical este vector no tiene coordenadas. Entonces se considera 0. También el vector j que está en el eje vertical ocurre lo mismo para él. Es decir, quedaría de esta manera. Igual, primero el eje x. En el eje x no tenemos absolutamente nada. Entonces sería 0 para el eje x. Pero sí existe para el eje vertical. Como también vale una unidad, entonces lo consideramos 1. Bien, a este conjunto de vectores se le conoce como vectores unitarios. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Porque su módulo es igual a 1. Como ustedes estarán observando, es decir, su tamaño es igual a 1, tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. Entonces le vamos a decir vectores unitarios. Considerando a estos vectores unitarios, nosotros podemos encontrar a un vector en cualquier coordenada. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es esta coordenada de acá, yo lo puedo poner en función de los vectores unitarios. ¿Eso cómo se hace? Observe. Por ejemplo, el punto que estoy indicando acá. ¿Qué coordenadas va a tener este punto? Este punto tiene las siguientes coordenadas. Observe. En el eje X se empieza desde el punto de origen 1, 2, 3, que está en el eje X. Fíjese, entonces acá tendríamos la coordenada 3, y en el eje vertical también contamos lo mismo. 1, 2, 3 unidades. Observe, entonces sería esta también 3. Ahora, como ya tengo las coordenadas, yo puedo determinar este vector en función de sus vectores unitarios. Observe cómo vamos a hacer este caso. Lo que voy a unir es el punto de origen con el punto del eje de coordenadas que acabo de escribir. Entonces eso sería mi vector resultante. A este vector resultante lo vamos a llamar un vector R. Y a este vector R le podemos escribir en función de los vectores unitarios y sus respectivas coordenadas como están acá. ¿Cómo podemos hacer eso? Fíjese. Si yo proyecto a este vector hasta este punto, me saldría la coordenada en el eje horizontal X. Y desde este punto hasta donde llega sería el vector cuya coordenada va a ser en el eje Y. Observe que estamos proyectando a este vector en el eje horizontal primero. Y fíjense, el otro vector sería este vector de acá. Proyectamos a esta línea y vendría a ser todo este vectorcito. Como esta distancia es la misma que esta distancia de acá, entonces lo que voy a hacer es trasladar a este vector a este lado de acá. Observe entonces. Muy bien, ya que los vectores entonces se han trasladado tanto a este lado de acá como a este lado de acá, yo puedo hallar la resultante del vector R utilizando los vectores que están en el eje horizontal y en el eje vertical. ¿De qué manera? Vamos a llamarle el vector A al eje horizontal. Eso quiere decir que sería de esta forma. A este vector le llamaremos el vector B. Fíjese entonces. Primero voy a trabajar para la coordenada del eje horizontal. Tenemos acá A tendría las coordenadas
En el eje horizontal debe haber 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces se escribe primero el eje horizontal. Luego, en el eje vertical, este vector A no tiene componentes. Es decir, sería 0. Lo mismo va a ocurrir con el punto B. El punto B sería igual. En el eje horizontal no tiene nada, es decir, sería 0 en X. Pero sí tenemos en el eje vertical que también vale 3. Entonces, a ambos términos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Observe bien. Tenemos la componente A y lo que voy a hacer a continuación es factorizar el número 3. Si yo factorizo el número 3, quedaría de esta forma. 1, 0. Y lo mismo hago con este B. Si factorizo el número 3, acá observen, esta expresión quedaría de esta forma. 0, 1. Pero observe estos vectores unitarios. El vector A sería igual a 3 veces 1,0. Pero en vez de escribir 1,0, yo puedo escribir en función de este vector unitario. Es decir, a 3 veces y. Lo mismo haría para el caso del vector B. 3, pero 0,1 viene a ser el vector unitario J. Es decir, J. Muy bien. Otra forma sencilla de poder expresar al vector A es contar la cantidad de cuadritos que esto representa. Por ejemplo, el vector A sería igual 1, 2, 3 y lo acompañas por su vector unitario que corresponde en esa dirección. Es decir, A sería igual a 3 veces por este vector unitario. Lo mismo ocurriría con el vector B. 1, 2, 3. 3 veces J. Entonces, esa es la forma más directa, por ejemplo, de hallar estos vectores. Pero la resultante de cualquier vector R viene a ser igual la suma del vector A más el vector B. Si nosotros reemplazamos estos valores, entonces decimos acá, la resultante vendría a ser igual al vector A, 3 unidades en el eje horizontal, es decir, se representa de esta forma, 3 unidades, ya que el vector se representa por unidades, pero no olvide de colocar el vector unitario, es decir, I, más el otro vector, que vendría a ser también en este caso 3 unidades en la dirección J. Esa es la forma de escribir una resultante. Y observe, tenemos acá 1, 2, 3, 3 unidades en el eje horizontal y 3 unidades en el eje vertical. Esa vendría a ser la resultante. Ahora graficaremos esos vectores unitarios, pero cuando estamos en el segundo cuadrante. Primero graficamos lo del eje horizontal, es decir, este vector unitario que va hacia el eje horizontal, pero negativo, y lo mismo haremos en el eje vertical. Observe que este vector unitario le llamaremos el vector J, porque va hacia arriba, positivo, y este vector unitario le vamos a llamar el vector menos I. ¿Cuáles serían sus componentes? Observe bien. Para el caso del vector menos I, sus componentes sería igual. Primero trabajamos en el lado negativo. Como cada uno de los cuadritos es de una unidad, entonces como parte a la izquierda sería menos 1, 0. En cambio, del vector que va hacia arriba, el vector J, esto vendría a ser igual a 0,1. Si yo quiero ubicar un punto cualquiera y hallar las componentes de ese vector en función de los vectores unitarios, lo podemos hacer con respecto a estos vectores unitarios que están acá. Por ejemplo, si queremos ubicar este punto de acá y sobre ese punto graficar un vector, suponemos que el vector empieza en este punto, no necesariamente en el origen. Observe bien. Entonces yo quiero hallar la resultante de ese vector entre esos dos puntos. Y a este vector le vamos a llamar pues el vector B. Pero fíjese, este vector B va a tener componentes en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces lo que voy a hacer es proyectar proyección en el eje horizontal y también proyectamos en el eje vertical. Fíjese que a este vector vertical le vamos a llamar el vector B en el eje y este de acá será el vector B en el eje X. Entonces las coordenadas correspondientes al vector B sería igual. Si trasladamos este vector B de Y a este lado de acá, cerraría el triángulo y tranquilamente ya podemos sumar. En estas condiciones también. Pero lo que vamos a hacer es trasladar este vector a este lado de acá. Y lo habíamos llamado a este vector B en el eje Y. Fíjese entonces, este vector B lo podemos hallar en función de estos dos vectores. Es decir, el B de X más el vector B en el eje Y.
Pero ¿cómo podemos hallar el vector b de x y el vector b de y? Fíjese, primer caso entonces. Las coordenadas del vector b de x sería igual. Contamos desde el punto donde empieza. 0 sería nuestro punto de referencia. Ahora acá ya no sería este punto, sino nuestro 0 empieza acá. 1, 2. En el eje horizontal X tenemos 2, pero no olvide que está yendo a la izquierda, entonces eso sería menos 2, coma, este vector que está en el eje horizontal no tiene componentes en el eje vertical. En el eje vertical es 0. Lo mismo ocurrirá con el caso del vector B, pero en el eje Y. Sus coordenadas sabemos que vienen a ser, primero, en el eje horizontal no tiene coordenadas, pero sí en el eje vertical vemos que tiene 2 positivo. Entonces será 0,2. Factorizo el término 2 acá. Entonces la componente b de x va a ser igual 2, ojo positivo, y acá sería menos 1,0. ¿Por qué queda menos 1,0? Porque este 2 cuando entra a multiplicar sería menos 2 y está acá. Este 2 cuando entra a multiplicar a 0 sería 0. Lo mismo va a ocurrir con el caso b de y. Y esto sería igual. También factorizamos, quedaría 2. Bueno, en este caso coinciden los dos, pero no necesariamente tiene que ser así. Sería 0,1. b de x sería ahora de esta forma. Flechita arriba y lo escribimos en función de sus vectores unitarios. 2 veces menos y, ya que menos y justamente sus coordenadas representadas están acá. Menos 1,0 viene a ser igual a menos y. Entonces considero acá menos y. ¿Eso qué me está indicando? Que este vector está yendo hacia la izquierda, que también lo puedo escribir de esta forma. Menos 2 veces en la dirección y. Lo mismo hago ahora con el otro vector, b de y, que sería igual, en este caso 2, pero 0,1 viene a ser el vector unitario j. Entonces sería vector unitario j. Y esto es igual a 2 veces j. Finalmente decimos entonces, la resultante del vector b en función de las coordenadas y los vectores unitarios va a ser igual menos 2 veces en la dirección y más 2 veces en la dirección j. Ahora veamos en el tercer cuadrante. Pero para ello voy a tener que trasladar el origen, que en este caso viene a ser la coordenada 0. Lo voy a trasladar a este lado de acá. Muy bien, el siguiente paso será graficar los vectores en el eje horizontal y en el eje vertical, pero esta vez en el tercer cuadrante. Primero en el eje horizontal, como de costumbre, y luego en el eje vertical. Este vector le vamos a llamar menos y este vector será menos j. Menos ambos porque está en el tercer cuadrante. Esto va hacia la izquierda y este de acá va hacia abajo. Entonces corresponde el signo negativo. Ahora, ¿cómo serían sus coordenadas? En este caso tenemos que el vector y, cuya coordenada vendría a ser igual, en el eje horizontal tiene menos 1, ya que nuevamente explico, esto vale una unidad, cada cuadrito a su lado es una unidad, entonces sería menos 1,0, ya que en el eje vertical no tiene componente. Y lo mismo ocurrirá para el vector menos j, será igual a la componente 0 en el eje horizontal y menos 1 en el eje vertical, ya que a partir de acá, de este punto de origen hacia abajo, se considera negativo las coordenadas. También hacia el eje horizontal se considera negativo. En módulo equivale igual a una unidad cada cuadrito, pero a partir de este punto siempre se considera negativo. Muy bien, entonces con eso podemos encontrar un vector cualquiera que esté orientado. Por ejemplo, si queremos hallar un vector desde este punto hasta este punto de acá. Entonces para eso trazamos el vector resultante o un vector cualquiera. A este vector le vamos a llamar el vector c. Y este vector c va a tener componentes en el eje horizontal y en el eje vertical. Y esas componentes lo podemos escribir en función de sus vectores unitarios. Observe cómo. Primero voy a descomponer este vector, fíjese, en el eje horizontal. Entonces ese vector estaría en esta dirección. Observe bien. Proyectamos y lo mismo voy a hacer en el eje vertical, que vendría a ser todo esto de acá como están observando. Pero para mayor comodidad lo voy a trasladar a este punto de acá. Y fíjense que es lo mismo. Entonces a estos vectores les vamos a llamar c de x y este vector de acá le vamos a llamar c de y.
Como ven, entonces el vector c va a tener componentes igual al vector c de x más el vector c de y. Primero analizamos las componentes de c de x, es decir, de esta forma. C de x va a ser igual y contamos cuántos cuadritos hay. 1, que es esta de acá, 2 y 3. Pero es negativo. Menos 3 en el eje x, 0. Hacemos lo mismo para el vector c de y. Sus coordenadas van a ser igual. Fíjese que en el eje horizontal no tiene ninguna componente. En cambio, en el eje vertical sí tiene 1, 2, pero también negativo. Entonces, en x sería 0 y en el eje vertical sería menos 2. Factoriza entonces el término. Observe nuevamente. Entonces, esto sería c de x será igual. Observe. Factorizo 3, positivo, ojo, quedaría menos 1, 0. Aquí también hacemos lo mismo. El c de y, pero factorizo el término 2. Si factorizo el término 2 sería 0, menos 1. Pero estos términos que ustedes observan la tenemos acá. Como vector c de x en función de los vectores unitarios sería igual a 3 veces, entonces sería menos y. Que dicho sea de paso se puede escribir menos 3 veces en la dirección y. Lo mismo va a ocurrir con c de y. El vector c de y va a ser igual, fíjese acá, es 2, positivo, pero 0, menos 1 corresponde al vector unitario menos j. Repito nuevamente, el signo puede salir, entonces quedaría menos 2 veces en la dirección j. Con esto podemos hallar entonces el vector c. El vector c va a ser dependiente de, en la dirección horizontal tenemos en c de x negativo menos 3 veces y más, fíjese que acá está el signo, pero lo cerramos entre paréntesis y escribimos menos 2j, menos 2 veces j. Finalmente el vector c tendrá estas componentes, igual, menos 3y lo dejamos ya como está, más por menos viene a ser menos, y tenemos acá 2j. Entonces, esa sería, por ejemplo, la componente del vector c en el tercer cuadrante en función de los vectores unitarios, como lo habíamos mencionado inicialmente. Muy bien, entonces nos vamos ya para el último cuadrante, que vendría a ser el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, los vectores unitarios estarían ubicados de la siguiente manera: en el eje horizontal y luego en el eje vertical. También lo pondremos en este caso el eje horizontal, el vector unitario y el del eje vertical es, como está yendo hacia abajo, sería menos el vector unitario j. Trazamos un vector correspondiente para luego descomponerlo en función de los vectores unitarios. Por ejemplo, vamos a trazar el siguiente vector. A partir del origen, a este vector le vamos a llamar el vector d. Este vector d va a tener componentes en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces lo que vamos a hacer es primero descomponerlo. Veamos en el eje horizontal primero y luego en el eje vertical. A este vector horizontal lo vamos a llamar el vector d en el eje x y a este vector vertical lo vamos a llamar el vector d en el eje y. Primero lo que vamos a desarrollar son las componentes de los vectores unitarios. Como vemos que el vector y va hacia la derecha y es positivo, entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. El vector unitario y tendrá componentes en el eje x, es de una unidad, ya que este cuadrito tiene una unidad de magnitud. Entonces sería 1 en el eje x y 0 en el eje y. Y para el vector unitario menos j, sus coordenadas serían de esta manera. Menos el vector unitario j sería igual, en el eje horizontal no hay coordenada para el eje j, pero sí tenemos en el eje vertical que vale menos 1. Muy bien, con esto entonces podemos hallar ya las componentes del vector d en función de los vectores unitarios. Observe, este punto o esta coordenada va a corresponder al vector d. Eso significa que el vector d va a tener las siguientes coordenadas. Es decir, d va a ser igual d en x
más el vector D en el eje Y. Empezamos primero con el vector D en X. Vemos la componente del vector D en el eje X. Tenemos en el eje X 1, 2, 3, 4. Es decir, yo puedo escribir de esta forma. 4, 0, ya que en el eje vertical este vector no tiene componentes. Esto significa que puedo factorizarlo de esta manera. El vector D en X va a ser igual, factorizo el número 4 y escribo de esta forma, 1, 0, ya que este 4 puede ingresar a multiplicar y quedar tal y como estaba inicialmente. El vector D en el eje X sería igual a 4 veces su vector unitario. Fíjense, 1, 0 corresponde al vector unitario Y. Entonces lo reemplazamos por el vector unitario Y. Ya tenemos las coordenadas en el eje X. Lo mismo voy a hacer ahora la coordenada del vector D en el eje Y. Esto sería igual. Observe, en el eje horizontal este vector no tiene componentes. Eso significa que esto sería 0, fíjese, en el eje vertical sí tenemos, al igual que el anterior, 1, 2, 3, 4. Pero como está hacia abajo del origen, se considera negativo, es decir, menos 4. También vamos a factorizar en este caso. Entonces sería el vector de Y igual, factorizo 4, me quedaría 0, menos 1. También lo podemos dejar en función de su vector unitario. Entonces D en el eje Y, esto sería igual 4, pero fíjese, 0, menos 1 corresponde al vector menos J. Entonces sería menos J. Finalmente decimos, el vector D tendrá las siguientes componentes. Esto será igual a D de X más D de Y. Y esto sería igual. El D de X vale 4 veces Y, más ponemos el D de Y. Pero como aquí está el signo negativo, puede salir aquí adelante. Entonces queda como menos 4 veces J. Finalmente decimos entonces, el vector D tendrá las siguientes componentes. 4 en la dirección horizontal y menos, ya que más por menos es menos 4 veces J. Eso quiere decir que el vector D tiene componentes 4 en el eje horizontal y 4 en el eje vertical. Esa es la forma de cómo descomponer los vectores unitarios. En este caso hemos hecho los 4 cuadrantes.